Ante la llegada del huracán Grace a territorio yucateco, el Comité Estatal de Emergencia del Consejo de Protección Civil inició las acciones anticipadas de prevención y preparación para proteger a la población. El gobierno del estado informó que los albergues están preparados, hay coordinación con los alcaldes y que todos los funcionarios del gabinete están listos para apoyar en lo necesario. En la sesión que encabezó la secretaria general de Gobierno María Fritz Sierra, con la participación de más de 40 instituciones de los 3 niveles de gobierno, Fuerzas Armadas, empresas privadas, instituciones educativas y organizaciones sociales, que dará seguimiento y atención ante los posibles efectos del sistema tropical en su trayectoria por el territorio yucateco. El coordinador estatal de Protección Civil, Enrique Alcocer Basto, informó que están preparados los refugios temporales. Se recomendó a las familias y poblaciones en situaciones de riesgo o vulnerabilidad y a todos los habitantes del estado seguir de cerca la información y los avisos que emita ProCivi para garantizar su protección. En la sesión, los integrantes del comité aprobaron la solicitud de destinar los recursos suficientes del Fondo de Atención de Emergencias y Desastres del Gobierno del Estado, en caso necesario para la evacuación de la población, habilitación de refugios temporales y provisión de insumos sanitarios para prevenir riesgos del COVID-19. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.